Hola amigos, vamos a ver cómo hacer vuestra propia batería segura, que no explota, no arde, aunque se la maltrate o se la sobrecargue o se abuse de ella, que es la tecnología LiFePO 4. Tenemos baterías de alta descarga en esta tecnología, que son, por ejemplo, las de la marca 123, que pueden entregar instantáneos, bueno, de continuo 70 amperios sin calentarse. Además, esta tecnología aguanta hasta 2000 ciclos sin que haya perdido significativamente capacidad. Y bueno, las fabrican ya hechas, pero yo quería hacérmela por temas económicos y por experimentar y disfrutar fabricándome mi propia batería. Para ello he cogido una vieja batería de coche, la que he vaciado en un cubo el contenido. Dicho cubo lleno de plomo y ácido sulfúrico diluido en agua, hay que llevarlo a un gestor adecuado que recicle baterías. No se puede tirar en cualquier parte, es muy contaminante y estaríais contaminando todo el agua de la zona. O sea que mucho cuidado con lo que hacéis con el plomo. El tema era conseguir una caja. También podéis hacerlo sin caja y luego recubrirlo con plásticos o protegerlo de alguna manera porque al fin y al cabo en el coche, en el habitáculo, en algunos habitáculos para baterías suelen venir ya protegida la batería de vibraciones y golpes, pero bueno, como quería hacerla como si fuera una de plomo, pero en versión litio, lo que he hecho es aprovechar una batería, una caja. La he cortado por aquí con un disco, con una moladora y un disco fino. Luego, después de cortar también los polos, le he separado la tapa y he sacado el contenido. He cortado los plásticos separadores de celdas que vienen en su interior. Y luego le he creado... Y luego que este proyecto ha estado parado dos años, tenía la caja ahí guardada a la espera de tiempos mejores y bueno, ahora que he tenido tiempo la he fabricado porque además la de mi coche está a punto de decir basta y bueno, era un buen momento para cambiar de batería. He comprado 48, bueno 50, me han sobrado dos, 48 celdas de pilas de estas que puestas en serie en cuatro celdas para que nos dé los 13 voltios o 14,4 máximo de carga. Necesitamos al menos 3 o 4. Yo he puesto 12 para tener algo de capacidad, porque tampoco puedes poner una batería, aunque tenga capacidad para arrancar el coche, no puedes dejar una batería con 5 amperios, que en cualquier momento se te vacía. Entonces le he puesto 30 amperios de capacidad, amperios hora, por lo que va bastante bien cubierto. Hay que tener en cuenta que rápidamente las de plomo en un par de años pierden bastante capacidad llegando a eso o incluso menos. La mía, que tiene unos 5 años, ya no conserva más que unos 15 o 20 amperios de hora de capacidad, para que lo tengáis en cuenta. ¿Cuál es el motivo de hacer una batería LiFePO? Son múltiples. Durabilidad, peso, quitas peso al coche, con lo cual ahorras en energía en combustible. La durabilidad puede ser mínima de 10 años. Hay que tener en cuenta que como va a estar casi siempre cargada a tope, pues no creo que dure los 20 años que me duran otras baterías de este tipo, cuando se mantienen en cargas algo menores. Pero bueno, 10 años ya amortizas porque nos va a costar el material 200 euros, 250 más o menos, completinas, cables... miento, el BMS cuesta 60 euros, por lo tanto cerca de 300 euros cuesta el material. Entonces, si no os queréis complicar, os recomiendo que os compréis una que sea de probada garantía del LiFePO 4, porque a la larga salen muy rentables en cuanto a durabilidad, porque no pierden energía. O sea, si tú tienes el coche parado 5 meses, no hace falta que estés arrancándolo para mantener la batería, porque no se te descarga. Se te descarga en torno a un 1% mensual, como mucho. Entonces, bueno, depende también de la capacidad de la batería, claro está. Entonces, bueno, ahora vais a ver como el proceso de lo que ha sido ensamblar la batería, soldar las celdas y diferentes consejos que os iré dando en cuanto a las soldaduras,
tema de conductividad y demás. Este video tutorial está relacionado con los anteriores sobre el tema. Anteriormente ya hice una batería que estamos usando en una moto con muy buen resultado, una LiFePO, pero que tenía menos capacidad que esta, unos 12 amperios hora de capacidad, y con el mismo tipo de celdas, pero de hace 10 años, que fueron fabricadas en el 2007. Entonces imaginaos, si funcionan bien esas hoy en día, estas no sé lo que puedan durar. 20 años tranquilamente, si no hay ningún problema. Y el BMS puede durar 20 o 30 años también, o sea que tenemos batería para rato. Antes de explicaros cómo he montado la batería, quiero haceros un inciso sobre la resistencia interna de las baterías y la tasa de descarga, que están bastante relacionadas. Para elegir una batería, unas pilas adecuadas de litio para nuestra batería para el coche, lo que tenemos que tener en cuenta es la potencia de descarga, la capacidad de descarga instantánea que puedan llegar a tener máxima. Si cogemos, por ejemplo, aquí tengo unas para que os hagáis la idea. Normalmente en la hoja de especificaciones técnicas de la pila viene la tasa de descarga recomendada por el fabricante continua y la tasa de descarga instantánea, que viene a ser unos segundos. Pueden mantener unos segundos. Superar esos valores hace que se degrade más rápido, por lo que siempre conviene descargarlas en una tasa, en unos C que le llaman, a 1C, 2C, 5C, incluso 10C, que es como es esta, la de A123, que permite una tasa de descarga de 10C prácticamente a 70 amperios por segundo sin que se degrade. ¿Qué influye para que puedan descargarse tan rápido? Es la resistencia interna, la resistencia que tiene la electricidad, los electrones a pasar a fluir por ella. Entonces, con este eCharger podemos comprobar lo que la resistencia interna en miliohmios que tiene cada batería. De esa forma podemos comprobar si las baterías son originales, son copias, y el estado, también podemos comprobar el estado de la batería. Si originalmente de fábrica tenía unos 30 miliohmios o inferior, sabemos en qué estado de degradación puede estar, porque al final, con el tiempo, con la vejez de la batería, esta resistencia va incrementándose, a la par que va disminuyendo la capacidad. Entonces aquí tengo varias. Esta es la VTC4, que se llama, que permite una descarga constante de 30 amperios por segundo. Entonces, vamos a comprobar. Me he puesto en los dedos un aislante para poder comprobarlo sin tener que soldarles en los polos nada. Y ponemos el positivo en el positivo y el negativo en el negativo. Ponemos en la opción de medir resistencia interna, apretamos bien los dedos y le damos al botón hasta que lo mide. 54 miliohmios. 54 miliohmios corresponden a unos 30 amperios de descarga. Entonces vais a ver que está relacionado, por ejemplo esta que permite hasta 70, bueno, ahora mismo como ya tiene unos años, no creo que llegue a 70, pero igual 50 puede llegar. Ponemos los polos en su sitio correspondiente y vamos a comprobar su resistencia interna. 37 miliohmios. Comparado con los 50 y pico de esta, veis que casi es la mitad. Entonces esta seguramente permite, esta tiene un par de años, esta tendrá unos 4 o 5 años y ya tiene unos 50 amperios de descarga. En cambio esta, que es de ahora mismo tendrá unos 2500 miliamperios de capacidad. Su química de litio cobalto está diseñada para más capacidad y menos tasa de descarga. Entonces se emplea sobre todo en linternas o en aparatos de baja tasa de descarga, donde interesa la capacidad más que la tasa de descarga. Entonces, si comprobamos esta, por ejemplo, vamos a ver que tiene 115 miliohmios. Si queréis podéis volver a repetir para comprobarlo, que es constante. 115 miliohmios. Estas de ODEC, la capacidad es real, que lo he medido también, de 2600, pero tienen
4 veces más resistencia interna que las de A123, las del IFEPO de A123. Luego también tenemos aquí una copia china de las A123, que es prácticamente, no tiene más que 2 años, y ya desde el principio se veía que era una copia porque no presenta, además el positivo está en el lado de siempre positivo, no tiene nada que ver con la original. Simplemente han copiado, han puesto el logo a 123, pero nada más. Entonces medimos esta, y aunque tiene una buena resistencia de 61, no se acerca a los 30 y pico que tiene la original. El doble más o menos. Si esta tiene 50, esta igual te puede entregar hasta 25 amperios hora, amperios instantáneos, vamos. Y solo me queda por comprobar esta, que ya tiene 10 años, 11 años para ser exactos, de A123, que también es original, y que ya está algo degradada. De los 2300 miliamperios de capacidad que tenía, originalmente ya solo tiene 2000. Entonces, si comprobamos su resistencia interna, nos va a decir que tiene unos 66, es decir, todavía se encuentra en bastante forma. Además está relacionado con la descarga. Ha perdido un 20% de capacidad, o un 15%, y todavía puede entregar hasta 20-25 amperios instantáneamente, constantes, vamos, sin sufrir. Entonces, ahí está, como veis, está relacionado lo que es la resistencia interna con la tasa de descarga. Es muy conveniente comprobar las baterías con un aparato como este. No quiere decir que una batería que tenga mucha resistencia interna esté dañada, simplemente es porque la química, puede ser que la química que tiene no permita más descarga. Cuanto más aumenta su capacidad, normalmente más resistencia interna tienen, aunque hay alguna batería especial como las VT5, VTC5 y VTC6 y algunas otras de otros fabricantes que tienen una resistencia interna muy baja, a la par que tienen mucha capacidad. Van mejorando la química con las que desarrollan. Bueno, ahora vamos a proceder a poner las tiras de níquel. Esto en realidad, las que he comprado son de acero bañadas en níquel, que son mucho más económicas y que prácticamente dan el mismo resultado. Aunque tienen menos conductividad de acero, vamos a poner más cantidad de ellas para asegurarnos la conductividad. Pondré 2 en este sentido y otras 2 aquí, porque tenemos que tener en cuenta que la conductividad tiene que, o sea, lo que es las tiras tienen que aguantar pasando por ellas hasta 400 amperios pico
o 200 sostenidos en situaciones en las que estás tratando de arrancar el coche o moverlo con el motor de arranque durante varios segundos. Entonces, lo que no nos podemos permitir es que lo que es la pletina se funda o se sobrecaliente demasiado. Así que bueno, antes de ello ya hemos puesto la mayor parte de aislantes para asegurarnos de que no se funda, que no derrita lo que es la protección de la batería en el polo positivo. En este caso, el polo positivo es la camisa en estas baterías. Entonces, si estuviera la pletina en contacto aquí, podría derretir esta parte de plástico, la exterior, y hacer un corto entre el negativo y el positivo. Entonces, como luego vamos a poner aquí cruzadas también pistas, lo podemos poner por aquí trozos. Estoy aprovechando de restos de otras pilas que tengo, porque al fin y al cabo sirven igual mientras tapen la zona que puede quedar expuesta al calor, que puede producir un cortocircuito por ahí. Esto es lo que hay. Bueno, podemos empezar a poner las bandas. Entonces, yo utilizo mi soldador de microondas. Aquí lo apoyamos. Tened en cuenta que en el centro de cada una de ellas, del negativo, está la válvula de seguridad. Ahí no podéis soldar, entonces tenéis que apoyar alrededor. Entonces yo lo que hago es, como están muy cerca los contactos, lo coloco donde me conviene y le mantengo pulsado. Como es 0,20 esta pletina por 8 milímetros de ancho, le lleva un rato soldar. Lo que hago es mantener. Le haremos 4 en cada una o 3. Lo mejor ese humillo que echa es de los aislantes. Esto está por aquí. Como podéis comprobar, esto queda muy bien soldado. No hay quien lo suelte. Entonces vamos soldando. Ahí ha habido un mal contacto. He puesto uno de los polos fuera de la pila. Entonces lo que ha hecho ha sido quemar alrededor. Por eso es importante buscar bien el sitio. Y ir girando lo que es la pinza para soldar. Como vamos a poner otra tira, este daño que ha tenido aquí, que nos quitaría conductividad, que nos quitaría parte de la conductividad que tiene disponible, pues se verá suavizado. Y esto sí. Así, 4 puntos alrededor. Listo. Haremos lo mismo con la siguiente. Vamos soldando. Lo que hago es asegurarme de no soltar o saltar antes de levantar, porque si mantengo pulsado mientras levanto, lo que hace es perforar también. O sea, mantengo, pulso medio segundo y suelto. Porque en estas baterías es bastante complicado hacer una perforación, pero las que son de camisa muy fina, de pared muy fina, como son las de 18650, el tema de demasiado tiempo o de que no haya un buen contacto es muy peligroso. Me ha pasado más de una vez que perforas la batería y empieza a salir líquido electrolítico, y la única manera
de arreglar esa batería es o tapando el poro con un poco de estaño o desechándola, porque ya no tiene fácil arreglo. Y ese líquido es inflamable y insalubre. Espero que lo estéis viendo bien, que me hace sombra. Muy bien. La primera capa ya está. Vamos a ponerle la otra para asegurarnos una buena conductividad. Vamos a seguir soldando. Acordaos dónde están los puntos recomendables. Igual es mejor meterle así en este sentido primero y luego ponerle la otra. A ver. Esto se empieza a calentar bastante lo que es la pinza, así que vamos a dejarla enfriar un poco. Pero lo siguiente sería ponerle este. Bueno, pues sigamos. Este lado ya está, damos la vuelta y unimos este lateral, lo mismo.
primera pletina es muy importante que quede bien soldada, luego las demás van a quedar soldadas con ella, entonces hay que dejarla muy bien. Vamos a soldar estos otros. En principio la configuración va a ser la siguiente. Pasaría negativo a positivo de esta manera y luego por el otro lado tendríamos al revés. Tendríamos al revés, así. De esta manera tendríamos aquí ambos polos en la parte superior de la batería que irían conectados a los dos de la batería principal. Esta estaría completa por ambas caras.
esta forma se puede doblar de esta manera. Aquí lo que nos falta es poner una pegatina debajo de esta esquina. Bueno, ya le he pintado y lo he doblado sobre las pletinas, y estas pletinas quedan a la vista para hacer la conexión del BMS. Voy a pegar un poco aquí con termoencoladora para que se quede ahí más o menos el sitio. Por un lado nos va a quedar este polo, abajo otro, y estos van a quedar así. Por el lado exterior va a quedar, y entonces los voy a unir así. Como tengo sitio de sobra a los lados, no importa cómo queden, lo pondré así. De esta forma quedan separadas y no va a haber ningún problema de cortos. Solo me falta soldar abajo, que es lo que voy a hacer. Voy a prepararlo para soldar estos. Con una tira recta. Suficientemente larga. Que son 12. 2. 3. Estos separadores son importantes, porque aquí también vamos a poner cable.
para aislar el negativo en este caso. Como veis me está marcado el negativo, la caja es positiva, quiero decir. Esto es mejor que una abrazadera. Pero bueno, como enfría rápido. Pues ya tenemos preparado el otro. Este va a ser el punto de unión con este otro. Voy a ponerlo así, pero es peor, más distancia. Luego veréis cómo entra en lo que es la caja, que es una caja de batería vaciada. Pero vamos a soldar esto. Igual le pongo un poco de termo para que se me sujete en su sitio. De esta manera. Ahí está. Ahí ya no se mueve. Y ya podemos poner las uniones tal cual. A esta altura. Aquí nos falta de poner otra tira, claro que me acuerdo, porque estaba planeando en poner una seguida, pero al final no lo vamos a hacer así. Bueno, pues ya tenemos también esto soldado, le he soldado tres que faltaban aquí en este lado y ya tenemos la batería preparada. Esta sería la parte de abajo, que es la que está más lejos, digamos, de lo que es las conexiones. Como nos quedan las conexiones arriba, cerca de la tapa,
los cables van a ser gordos, pero cortos. Vamos a tener muy pocas pérdidas en ese sentido. Bueno, este es el BMS. Es de máximo 350 amperios pico, con 200 amperios de forma continua. Entonces, lo que estoy viendo es que no me entra bien poniéndolo encima, porque al final tengo que añadir aquí un aislante y me levantaría mucho. Estoy valorando la posibilidad de ponerlo en un lateral, porque tengo sitio de sobra en el lado, y sería tal vez lo mejor. Al final refrigeraría mejor. El batería el B-, esto va en realidad, entonces de esa manera podría ponerle, esto va en realidad así, el negativo es este y el positivo es este. Entonces de esta manera, como lo he puesto en el fondo, como veis le he puesto unas gomas para que no vibre, y luego le pondré también en lo que sobre de los laterales, le pondré cartón o algo para que esté apretada y que no se mueva en su sitio. Y por este lado, esto no se os ocurra juntar estos dos porque os vas a sacar un buen chispazo, ¿eh? Lo que estaba pensando es ponerlo aquí, que me cabe perfectamente. El negativo lo uniría aquí, aquí dos cables gordos o lo que sea. Y esto pues pega un poco con silicona y termocoladora en este lateral. Creo que va a ser lo mejor. Entonces lo ponemos así. Lo que pasa es que claro, aquí tenemos también uno de los polos que lo vamos a tapar. No hay solución buena. Si tuviéramos hueco aquí pues se metería, pero tampoco cabe, porque no cabe ni de pies ni de derechos, ni de un lado ni del otro. Entonces lo único, sacar aquí el cable que le corresponde, aquí mismo, en la esquina, sacar el cable, conectárselo al que corresponde y luego ponerlo pegado ahí en su sitio. Hacia el centro. Voy a poner aquí una lámina anticalor, o sea, de fibra de vidrio, para que no haya ningún problema con las temperaturas, para que esto no llegue a derretir nada y no haga ningún corto porque esto es igual, es el negativo. Si llega a tocar esto, igual está conectado en algún sitio al negativo, a la masa, y podría hacer un corto. Entonces tenemos que meterle aquí una placa de fibra de vidrio para que no llegue a pasar eso nunca. Bueno, dicho y hecho, vamos a soldar aquí uno de los cables. Tenemos que mirar cuál es. Este sería el negativo, luego el siguiente sería este, que va aquí. Entonces, como esto va a ir más o menos aquí, nos hace falta un cacho tal cual, así. No nos hace falta más. Lo vamos a pelar y lo vamos a soltar ahí. Vale, esto ya está bien sujeto. Ponemos un poco de silicona. Vaya, está apagada. Ponemos un poco de silicona y luego pegamos esto con la silicona para poner aquí mismo lo que es la... También le voy a poner unas esponjas a los lados. De esta forma.
más. De aquí tenemos que sacar el negativo de este lado. Entonces luego irá... El negativo está en este lado, en la izquierda de la... Está aquí el negativo, esto tendrá que ir así. Positivo directo, negativo desde aquí hasta allí. El negativo va a ser el cable más largo en este caso. Bueno, aquí tenía la silicona medio endurecida y me ha salido a chorro. Lo que quiero es ponerle precisamente por ahí y luego un poquito de termocoladora para que se me quede fijo. Ahí. Y ahora esto lo mismo. Más arriba posible, porque yo le voy a poder soldar este polo y este polo es el mismo, entonces igual le conecto por aquí cable. Pero bueno, lo sencillo es hacerlo así en curvo y listo. Echarle silicona a esto también, un par de pegotes para que se sostenga más que nada, esto y esto para que no se mueva. La silicona aguanta las altas temperaturas, lo que es la termocoladora no, entonces aquí hay que usarla con cuidado. Eso es. Aquí se quedaría. Ahí estaría bien, seguiría entrando en su sitio. Como podéis ver, tiene menos anchura que la batería. Así que ahora nos queda menos trabajo ya. Vamos a ver aquí. Vamos a hacer conectar de aquí a aquí y aquí igual con 3 cables. Uno, dos y tres, o aquí, no sé. Entonces voy a soldar aquí. Tres cables que van a venir aquí de este pelo. Voy a usar el positivo porque al final da igual el color, eso no se va a ver luego. Esto iría el último, que es este, iría aquí. Está. El positivo vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger 3 cables. Digamos que en el centro, si es posible. 1,
2 y 3. Para soldar aquí. Uno. Dos. Intento soldar en los dos lados, tanto en la pila como en la pletina. Este sería uno. A ver aquí. Otro que va a ir ahí también. Esto mejor sujetarlo con otra cosa porque se quema calampa. Quema calampa, vamos. Ahí está. Entre estos tres cables yo creo que va a ser suficiente. Este va a ser como suficiente amperaje que va a aguantar esto. Es equivalente, entre los tres es equivalente al que lleva el coche, o sea que al final... Aquí. Este soldador es de 100 vatios, entonces va bien para soldar estos cables. Bueno.
Vamos a sacar esto. Bueno, vamos a darle la vuelta para proceder con la soldadura. Si lo vais a ver bien, echar aquí. Esto así, vamos a doblar tal que así. Así. Y esto parecido, le vamos a echar aquí un poco más de estaño. Así. Bueno, suficiente. El negativo ya queda bien unido. No sé si lo veis bien. Aislar un poquito. Con cuidado de que no estemos juntando aquí los cables con nada. Voy a poner esto por si acaso. Así. La parte de abajo sería, este es el segundo y este es el tercero. La parte de abajo correspondería a este. A ver si le ponemos por aquí estaño. Y ahí se queda. Bueno. Corresponde, es el segundo.
El segundo es ese. El tercero es este. El cuarto, que es este, que va por detrás. Va por este lado. El quinto ese. Ahora, como tenemos altura suficiente, le podemos poner aquí lo que había pensado ponerle, que son estas pletinas, un poco de silicona para que se sostenga de esta forma. Para que haga más de forma independiente. También, esta la ponemos aquí. Bueno, ahí mismo. Ahora no esté directamente sobre las chapas. Ahora vamos a dar la vuelta, así, para coger este lado. Es el único cable que nos falta por poner. Bueno, a ver qué tal el resultado de esta batería. Todavía no las tengo todas conmigo. Supone que es de suficiente potencia, que tiene pilas de suficiente potencia, pero claro, hasta que no la pruebas no lo sabes. Bueno, esto así. Así, un poco aislado. Y vamos a probar una cosa. A ver la altura que ha pillado. Altura que coge. Altura que coge todavía nos sobra un poco. $13,32. Está correcto. Entonces vamos a preparar el positivo. Que tenga esto, nos puede valer. De forma que lo atornillamos o lo soldamos en su sitio, sí. Bueno, va a dar igual, más o menos. Cable por un lado. Otro cable por otro. Y otro cable.
bien. Y soldarlo. Ponerlos aquí. Y ahora este aquí. Meter ahí. Y este ahí. A ver si le metemos más estaño. Ahí está. Ya está. Ahí está, lo suficientemente unido.
La he tenido toda la noche cargando con un cargador de 2 amperios y una de las celdas ha quedado a 3,33 mientras que las otras se han acercado mucho a 3,6. Una a 3,6, otra a 3,5, otra a 3,57, entonces se ve que no balancea. De hecho, en las características del producto no dice que balancee. Entonces lo que vamos a poner ahora, para asegurarnos de que siempre que no se desbalancean con el tiempo, que duren todo lo posible, es este balanceador del IFEPO, de 4 puertos, es decir, de 4 celdas. Aquí va el negativo y el positivo de la celda 1, el del siguiente, el siguiente y el siguiente. Entonces esto lo vamos a poner en el lateral, el mismo lateral que van los puertos de carga. Bueno, entonces el balanceador este, aquí lo quiero poner con un poco de silicona, para que como se va a calentar, tenéis que tener en cuenta que se va a calentar, pues ponerlo en algún lugar aireado, no sé. A ver, podemos poner un poquito de silicona por un lado y por el otro. Y de esta forma pegarlo en algún sitio donde no estorbe. Bueno, le ponemos un poco la termoencoladora para que no se mueva cuando lo suelde. Además que le voy a proteger los circuitos de la humedad de esta manera. Lo que no tenemos que tapar con nada son las resistencias, que son las de balanceo. Estas, cuando el voltaje alcanza 3,6, si no me equivoco, empiezan a... tiene un transistor, un pequeño MOSFET que deriva en parte de la corriente de esta resistencia, de ese puerto que sea de uno de los 4 que... Bueno, los que sean que han subido por encima de los 3,6 voltios, deriva ese exceso de energía por la resistencia para que les dé tiempo a los demás a igualar. Bueno, vamos a coger y poner cables. Es que nos hemos quitado los trozos que hemos quitado de aquí. Aquí, como lo he tapado y ya no puedo acceder a este puerto, lo que voy a hacer es pelar un poquito este cable para derivar ahí el puerto 2. De aquí cogeré en otra zona, igual aquí, para conectar al puerto 3. Luego el puerto 4 cogeré de otro sitio. Y el puerto 5 aquí. Soldamos. Lo voy a soldar al lado de lo que está. Muy bien, entonces vamos a cortarlo por aquí. Pelamos y estañamos. Mismo. Bueno, pues el puerto 2, que sería este, no puedo soldarle sin soltar todo, pues voy a quitar un poquito lo que es la cobertura sin cortar los cables, que se quede el cable bien expuesto, sin cortar los hilos, vamos. Así.
estañado. Así. Bueno, para aislar este lo voy a poner un poco de esto, así, y cinta, un poco de cinta por encima. Con la cinta ya queda protegido. Aquí cortamos el cable necesario por aquí. De esta forma. De esta forma lo ponemos aquí. Y ahí queda. El tercero lo mismo. Cogemos. Tenemos que rascar en alguna zona. Yo suelo utilizar el Dremel para rascar donde voy a soldar, pero bueno, con rascar un poco con una punta de la tijera es suficiente para quitar la cobertura, el óxido o lo que tenga. Y aquí haríamos otro. De esta forma. Voy a tapar un poco para protegerlo. Bueno, pues vamos a soldar el tercero. Aquí y ahí. No tiene por qué ser un cable muy gordo el que utilicemos, pero tampoco demasiado fino. Hay que tener en cuenta que puede llegar a derivar bastante electricidad. En este caso vamos a dejarlo que esté separado para que no se sobrecaliente, no se caliente mucho el cable. Vamos a utilizar este para llevarlo a alguno de estos. Vamos a soldar, por ejemplo, en este. Quitar un poco la protección que le puse. Con el soldado sale mejor. De esta manera. Vamos a soldar ahí. Rascamos un poco. Suficiente cable, sí. Creo que llega. Muy bien. Vamos aquí, lo volvemos a tapar. De esta forma.
soldar este otro ahí. Mucho cuidado con juntar los cables, si no vais a tener un buen chispazo. No es peligroso, hasta los 50 voltios no es peligroso para el ser humano, porque no perfora la piel, pero a partir de ahí empieza a serlo. Bueno, aquí hacemos lo mismo. Igual suelto en el mismo sitio que el otro. Estañamos y soldamos a un punto en el positivo. Ahí mismo. Y aquí anda justito. Cortamos. Estañamos. Y soldamos en el último puerto. Cuidado, que como lo juntemos con otro puerto que no es, van a saltar chispas. Porque hemos ya puesto todo. A ver si podéis ver. Ahí. Ya está. Con mucho pulso y cuidado. Esto yo me gustaría ponerles aquí en un poco de pegote para que quede un poco más curioso. Así, un poco de desmoncoladora que sirve para todo, menos para el calor. Echamos también un poquito al de los puertos, lo he fijado con termocoladora también, para que no se mueva de su sitio. Bueno, y así. Igual he hecho también aquí. Cuidado porque la punta es de metal. Ahora lo que voy a hacer es volver a poner a cargar a ver si balancea. Así llega a cargar todas las celdas. Bueno, esto ya está. Bueno, aquí tenemos el cargador. ¿Veis? Está verde, todavía no lo he conectado. En teoría ya estaba cargada la batería, pero ahora con el puerto este, espero que siga cargando, ¿veis? Sigue cargando, está balanceando. Está balanceando, aunque estaba a tope ya. Ahora está igualando y permitiendo que la otra celda que estaba bastante baja, como veis aquí, estaba bastante baja la otra celda y ahora sigue cargando. Antes había, sin el puerto balanceador, o sea, sin lo que es el circuito balanceador, no cargaba más. Y eso que puede pasar a la larga, cuando tienes picos de consumo y de carga y demás, siempre hay una de las celdas de uno de los extremos, con que tenga un poco diferente la resistencia interna o la capacidad, es decir, no, la resistencia más bien, puede que parte de esa energía la derive más en forma de calor que el resto, entonces van acumulándose las diferencias de carga y a la larga una de ellas pues se queda bastante más descargada que las... Bueno, puede llevar mucho tiempo si las celdas son nuevas, son todas iguales, del mismo fabricante, mismo año de más, pero al final, al cabo de los años, tienden a desbalancearse. Entonces,
o igual en pocas cargas, dependiendo del tipo de celdas y el tipo de uso. El tema es que con esto evitamos bastante eso, no al 100%, porque si las celdas están, su resistencia interna es muy diferente, no, al final no es suficiente este balanceador. Siempre hay que utilizar celdas lo más exactas posibles. Y las pilas que en paralelo todas iguales, porque si fueran diferentes, al final las que están mejor soportan todo el trabajo. O sea, que estén todas en el mismo estado de desgaste o de uso o lo que sea. Y que sean del mismo tipo, mismo fabricante y mismo año si es posible. Bueno, aquí vemos que tiene unos indicadores, unas luces indicadoras, ahí podéis ver. Bueno, pues ya ha terminado de cargar, de igualar, y podemos comprobar que tenemos aquí con este... A ver, ¿lo veis? No, ahí, así. Y tiene... 15 voltios y bajando, porque ha subido hasta 15 y ahora está, lo que es el balanceador, está descargando el exceso. Vamos, que ya está a tope. Entonces, esto no es lo ideal. En el coche va a tener siempre unos 14 voltios, 14,4, es que es lo que da el alternador. No es lo mejor que esté siempre al 100%, pero hay que tener en cuenta que cuando esté en parado el coche, los circuitos, lo que es la centralita, siempre tienen algo de consumo. Van a bajar un poquito con el tiempo la batería. También se podría poner un circuito que gastara un poco la batería para que le bajara un 10% y que no estuviera siempre al 100%. Pero bueno, dentro de lo que cabe, aún así va a durar bastante. Vamos a soldar los cables de lo que es el negativo y el positivo. Estoy dando cuenta que estos cables no me van a llegar. O igual sí, pero muy justito. Bueno, el negativo por un lado, hay que soldarlo en este lado. Vamos a quitar este. Así, puesto de carga lo quitamos. Solo nos falta soldar estos tres. Esto se os ha atornillado, como habéis visto, he perforado con la... Y bueno, le he puesto luego, he apretado bien y he puesto un poco de termocoladora para sellarlo un poco. Y ahora solo nos queda soldarlos aquí. Están estañados dos, pero el otro hay que estañarle. En el puerto P-. Ahí está. Mejor voy a ponerlo en este lado, parece que es el más corto. Así. Esto en teoría va a ir aquí. Así, de esta forma. Así que vamos a tener cable de sobra, en teoría. Vamos a soldar este otro aquí.
ponemos un poco más de estaño. Vamos a poner un poco más de estaño por aquí. De esta forma, soldamos esto aquí. Así, y soldamos el último. Encima mismo. Ya está, sin quemaros. Creo que le voy a echar más estaño. Bueno, ahí, así me gusta más. El negativo quedaría soldado. Y tenemos que tener cuidado de que no te toque el puerto negativo con ninguna parte de la batería, si no la liamos. Vamos a dar la vuelta así. Ahora vamos a soldar estos tres. Habíamos quedado que venía aquí. Vamos a ver. Vamos a apretar con algo para que quede bien unido. Y lo voy a poner de otra manera. Así, que no se separe. Ahora echamos un poco más en este lado. Ahí. Bien. Solo nos quedaría el corto que viene aquí. Bueno, ahí vamos a soldarlo. Bueno, ahí está. ¿Qué tal nos queda? Ten en cuenta que el negativo noto que hay, podemos llevarlo para allá perfectamente. Los polos, ten en cuenta que la batería quepa entre polo y polo. Si no, luego la tapa va a ser complicado de poner. Lo que voy a hacer ahora es proteger esta zona porque está cerca del negativo, taparla con un cacho de tapa. Podemos pegarlo aquí. Yo le voy a quitar un poco así, entre bien, así. Así queda perfecto, niquelado. Bueno. Vamos a pegarlo a su sitio. Así. Perfecto. También le voy a pegar separadores. Así un poquito. Vamos a ponerle aquí otro separador. No sé cómo va
a ir. Está apretado, pero bueno. Vamos a probarla. Tapar esto un poquito. Bien. Vamos a poner a la derecha. Aquí así. Vamos a tapar estos cables que quedan un poco a la vista. Más que nada para que las vibraciones no lo rompan ni se puedan oxidar. Muy bien. Está puesto por aquí un poco y por aquí ya vale. Y listo. Vamos a meterla en su caja. Esto va a ir así, bien. Pero no sé muy bien cómo ponerla. Voy a poner pronto. No entra muy bien. A ver. No sé cuál es la posición correcta. Bueno, eso es buscar el hueco y ponerla. Y pegarla. Ahí mismo. Ahí mismo. Ahora voy a pegarla con silicona negra. Yo le voy a dar unos puntos con termoencoladora. A probarla más que nada. Ahí, promediando un poco de que se agarre para afuera. A pegar las esquinas. Así. Pasa que sí, es igual. Así. Así está. Luego ya la adornaremos. Bueno, le he echado termoencoladora por todos los lados, por un poco por las esquinas para sujetarlo en su sitio. Bueno, se ha quedado una batería de escasos 4 kilos. Bueno, acabo de ponerla en su sitio y vamos a arrancar el coche. He dejado las luces puestas para que tenga más consumo. Entonces, a ver. Bueno, arranca como si tuviera la batería nueva. Perfectamente. Vamos a mirar los voltajes. Vamos a mirar el voltaje que tiene esto. A ver, lado en positivo. Y a ver. Ahí. Y ahí. Y tenemos 14,3. Muy bien. Vamos a dejarlo en funcionamiento un rato y comprobar que no da ningún problema. Bueno, vamos, ya he probado la batería con el motor arrancando el motor, tiene potencia de sobra con 20 amperios de capacidad para arrancar el coche e incluso moverlo, así que vamos a ponerle mejor lo que es
los separadores laterales. Vamos a cortar lo que es el pegamento y ponerle mejor lo que es la separación. No se mueva para los lados. Sí. Vamos a cortarlo. Aquí ya está cortado. Así. Creo que tengo acceso suficiente. Nada, solo quiero meterle algún plástico, sobre todo un poco por los lados, para que no ande zarandeándose. Yo creo que con esto es suficiente. Vamos a ver. Voy a meter por aquí. Esta goma esto es puro petróleo, es goma de palés y así. Se pone bajo cargas para separar cargas, aguanta mucho el peso y es muy duradera. A ver si lo puedo meter por aquí. Un poco más estrecho. Cuidado con los cables y con el balanceador. Así. Quede ahí, simplemente para que en caso de moverse. Ahí queda mejor. Vamos a volver a unir. Bueno, vamos a dar la vuelta. Vamos a ponerlo así y le vamos a poner silicona. Bueno, así mismo. Vuelta. Todo eso es estático y no se moveros.